Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes. Creo que es importante entender un poco qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos días y en las últimas semanas, si no es meses, en el Ecuador. He tomado la decisión de buscar un espacio alternativo que sea YouTube para que pueda tener el invitado, en este caso, que ya se los voy a presentar en pocos segundos, ese invitado que tiene conocimiento de la política pública, de lo que ha venido pasando para que los ciudadanos podamos aprender, tenga el espacio suficiente para explicar a quienes realmente están interesados en profundizar en la temática y no debatir solamente con 140 caracteres. En esta ocasión, y entendiendo que estamos en un momento tremendamente crítico, hemos decidido con nuestra invitada abrir este panel un poco, no para hablar de política en sí, no política partidística de ninguna manera, pero sí sobre una problemática que es como que la estructura, es como que el aroma que sale cada vez que vemos algún movimiento que desestabiliza al Ecuador. Y eso tiene que ver con justicia social, ¿verdad? Pero además rehabilitación. Quiero dar la más cordial bienvenida a Alexandra Zumárraga. Alexandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Estefanía, muchísimas gracias por tu invitación y creo que esos espacios son muy importantes porque hay que darle la profundidad que es. A veces solo nosotros nos damos una mirada a este sistema de rehabilitación, entre comillas, a las cárceles y a las prisiones del país cuando hay una gran masacre. Una gran masacre me refiero a 100 muertos, 40 muertos, a veces ni siquiera. Creo que el Estado ha maquillado las cifras, fugados, heridos, y ahí el país le toma como que un poco de atención y la sociedad le toma atención, pero en realidad es algo mucho más profundo que esto, porque sabemos que dentro de las cárceles del país, sigo diciéndole cárceles porque no hay sistema de rehabilitación, la gente no entra de ninguna manera a rehabilitarse y eso tiene una conexión muy grande con la inseguridad, los niveles de inseguridad que vive el país, que es una crisis, ¿no? Es una Una crisis crisis nacional, ¿verdad? crisis estructural, o sea, todo mundo vive con miedo, ¿no? Si nosotros vemos, la opinión pública es tengo miedo a que salgan y que me disparen, no solo que me roben, ¿ya? Sino que me maten mientras está pasando un asalto. Y eso es el reflejo de este fallido sistema de rehabilitación. La gente, o sea, vemos que dentro de las masacres se han dado estas grandes masacres se han dado con armas de uso militar, armas largas, fusiles, granadas, o sea, son recintos militares, parecen las cárceles, e incluso el ministro Carrillo lo ha negado y ha dicho son armas blancas. Cuando vemos cuerpos con evidentes y videos, ¿no? Videos que se ven Videos las con amenazas con metralleta y vamos a ir más adelante hacia allá porque como te lo había bien. comentado fuera de esta cámara antes de preparar esta entrevista, es entender que si es que el tema da para seguir profundizándolo más en próximas ocasiones y rápidamente porque es un tema emergente para el Ecuador, pues así lo haremos. El tema del armamento en las cárceles es un tema que hay que investigarse. Ahora, antes que Exactamente. nada, para darte las credenciales válidas y saber con quién está hablando hoy la ciudadanía, no solamente del Ecuador, porque el problema de los sistemas carcelarios de Latinoamérica, como que se van replicando los modelos y eso es un poco peligroso. ¿Quién es Alexandra Zumárraga? Perdóname, no soy psicóloga, parece entrevista de trabajo. Alguien me preguntó eso en una entrevista de trabajo y dije, wow, ¿y ahora qué digo? Pero bueno, ¿quién eres profesionalmente hablando? ¿Por qué tienes Eh, estas cartas credenciales para hablar con tanto conocimiento de lo que ha venido sucediendo? Bueno, yo fui directora nacional de rehabilitación social en el 2010 y hasta el periodo de 2011. Dentro de esta época se inauguró la primera cárcel de máxima seguridad en la historia del Ecuador, conocida como La Roca.
tuve la oportunidad de trasladar a los cabecillas de toda la penitenciaría, inclusive a Oscar Caranqui y a su hermano, a Alias Cubano y su hermano, que fueron unas bandas delincuenciales de esa época. Estamos Los hablando de rusos. qué años específicamente. Estamos hablando de qué año específicamente. 2010, entonces Estamos cuando hablando existía entonces la del penitenciaría. gobierno de Correa, se crea. Rafael Correa, el ministerio, se crea el Ministerio de Justicia, aunque seguía existiendo la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, y en el momento que yo salgo se empieza esa fusión de NRS, Ministerio de Justicia, que empieza a ser el rector de la política penitenciaria, el rector nacional, porque antes, acordémonos que ni siquiera existía jueces de rehabilitación social, de ejecución de penas, disculpen. Ujú. Entonces, ahí se crea en el 2008, con el gobierno de Rafael Correa, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué? No es porque a Rafael Correa se le haya ocurrido este ministerio, sino que era una tendencia a nivel ya mundial que las cárceles sean regentadas por un ministerio independiente. A nivel mundial, a veces la policía se encargaba, esta dirección nacional, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, decían, claro, la policía que persigue no puede rehabilitar. Eh, los Claro, el que me militares atrapó, tampoco. si es que yo me pongo el zapato del ladrón, el que me atrapó, el que Es tu enemigo, es tu enemigo y no te puedes es mi enemigo, no rehabilitar. me puede rehabilitar. Entonces, No tiene esa formación de derechos humanos, de rehabilitador, de psicólogo que se necesita para rehabilitar a una persona, porque en teoría eso es lo que dice la Constitución. Es un sistema de rehabilitación social. En Ecuador no hay pena de muerte, no hay penas perpetuas. El delincuente que una vez que entra va a salir de nuevo a la sociedad y se va a reincorporar a la sociedad. Entonces, no es que ojalá se muera, no, o sea, la sociedad tenemos este tema de venganza, sí, pero la persona es una persona, entonces además, sigue siendo a ver, humano. primero, exacto, entendiendo un poco los términos fallidos que incluso mis colegas y me incluyo como comunicadores siempre hablamos de los PPLs, para mí ya eso es grave, porque el PPL es un diminutivo de persona privada de la libertad, una persona privada de la libertad. Antes del gobierno de Correa, esas personas privadas de libertad no tenían derecho al voto. Eso quiero dejarlo ahí como un punto muy importante para poder hablar sobre el poder que han llegado a tener las cárceles en un momento, pero sigamos con lo que me venías contando, entendiendo que había este ministerio era de derecho y de justicia social. No había la palabra rehabilitación incorporada. ¿En qué momento se hace Siempre fueron justicia centros de social por rehabilitación rehabilitación? social. O sea, perdón, devuélveme tu pregunta. ¿En ¿En qué qué? momento? Tú me hablas de que en el año 2007 y entre 2007 y 2008, ¿no es cierto? Cuando Ajá. se arma esta cárcel, se construye un ministerio en base a pilotos que se han hecho internacionalmente, ¿verdad? Donde también se integra el tema de un ministerio de justicia específicamente para manejar las cárceles, pero ¿en qué momento encaja la rehabilitación en esa estructura? Todo el tiempo eran centros de rehabilitación social, o sea, ya tenían una historia nuestros centros o sea, incluso anteriormente del gobierno de Correa ya tienen una historia, no eran centros de privación, simplemente no eran solo castigo, ¿no? Ya tenían una historia de rehabilitación social, pero eran muy abandonados, históricamente abandonados. El único que había dado presupuesto creo que fue García Moreno, por eso se construyó el Gran Penal García Moreno, ¿no? Que empieza la construcción con él, pero de ahí era la población era muy abandonada, centros bien
bien pobres, en casas coloniales, pero como en realidad Ecuador sí era una isla de paz, el gobierno era muy bondadoso con la delincuencia, ¿no? Existía el 2 por 1, te sentenciaban a 16 años, salías en 8, porque la delincuencia ecuatoriana en realidad era bastante, o sea, no era cruenta como lo que se ve ahora, entonces era muy benevolente, las leyes eran muy benevolentes con el delincuente Y en 2 ecuatoriano. décadas esto ha cambiado, pero es una brecha gigante, gigante. Entendemos Completamente gigante, ver delitos que jamás se habían visto, así. el entrada del narcotráfico, en fin. Entonces, se llamaban centros, pero en realidad no había ni siquiera, tú ibas a las cárceles y era un hacinamiento, una pobreza, cucarachas, ratas, o sea, eran en realidad muy, muy dejado el tema de la rehabilitación social. Ni Voy a, siquiera, quiero interrumpirte porque quiero ir primero cuando tú y yo nos conocimos la primera vez. Tú me uh-huh, comentabas a mí que a ti es algo que siempre te enganchó el trabajar, el hacer trabajo social con las personas privadas de la libertad. Eh, así es. yo le decía, y yo te contaba a ti que tuve la experiencia una vez de entrar al penal García Moreno y que hasta el día de hoy recuerdo ese dolor y es algo que repudio, ¿verdad? Hay personas con vocación para hacerlo y hay personas sin vocación para hacerlo. ¿Qué requiere un rehabilitador social antes de hablar de la falta de institucionalidad en rehabilitación en el Ecuador hoy? O- realmente cuando tú entras a una cárcel te va a dar mucho temor. Si tú ya no tienes la vocación previa, creo que no es el lugar que tú debas ir. O sea, si tú no tienes ese tema del contacto humano, porque las personas que están ahí, por más que les digas monstruos, por más, son seres humanos. Estoy muy de acuerdo con que hay personas que no son rehabilitables, hay personalidades que se han fracturado por siempre, y que la sociedad, que si vuelven a la sociedad van a volver a hacer daño. Estoy Ahí completamente detengámonos de acuerdo. entonces. Cuando se construye la roca, se piensa en esta diferenciación de aquellos, por ejemplo, voy a dar un caso. El padre de familia que no pagó la pensión, mezclado con el delincuente que robó un pan y mezclado con el delincuente que mató en sicariato Exactamente. en la misma cama. La roca fue pensada para las personas con alta peligrosidad, o sea, fue pensada desde el traficante más alto, los hermanos Ostaiza, yo les trasladé a los hermanos Ostaiza por su alta incidencia, su poder económico que tenían, la fuerte incidencia que tenían el poder de fuga, pero también le trasladé a Anchundia, alias Tierrita, porque él, pese a su pobreza, pese a su origen, él había asesinado a madre e hija, de apellido Pope, y se había Recuerdo el caso, evadido, recuerdo el caso, y holandesas. se había evadido 3 veces de la penitenciaría, 3 veces. Entonces, si otra vez la evasión de ese señor hubiera sido inimaginablemente peligrosa por sus niveles y tenía como 6 sentencias. Entonces, La Roca, en el tiempo que yo fui directora, fue pensada para tanto gente de mucho poder económico y también de alta peligrosidad, de si se evadía, significaba un peligro muy alto para la sociedad. Ok. Entonces ahí estuvieron en las mismas condiciones gente de alta poder económico pero también gente de alta peligrosidad. Entonces, Otra pregunta de ignorante. Todos sentenciados. sí, llegaron algunos cuya captura, o sea, realmente llegados recién capturados por su historial delictivo, Ok, o sea, porque tenía tenían sentencias un de por medio historial delictivo. historial.
Ok. Sí, no, estaban recién capturados, pero su historial delictivo era muy alto y también dentro de la penitenciaría normal corrían mucho peligro a su vida. O sea, sabía que estudiar el caso Ahora, realmente. Y se estudiaba con la... arquitectónicamente, entendiendo que tú estuviste en el proceso de la construcción de la roca, debe haber también modelos internacionales que hacen que no suceda lo que sucede en nuestras cárceles. Y en eso siento que estás respirando arduamente porque hubo errores gravísimos en los procesos La de contratación. construcción de la roca no estuvo a cargo del gobierno nacional, sino de la municipalidad del Guayas. Con el fin, claro, fue la municipalidad del Guayas quien la construyó, pero ellos tenían en su mente que ellos iban a poder administrar esa cárcel y constitucionalmente, mediante normas de ellos, no podían administrar una cárcel. El sistema de rehabilitación social lo regenta el gobierno central. Entonces, Tal vez con el federalismo que están proponiendo lo podrían hacer, pero por el momento no, ¿verdad? Es decir, y además no han podido, o sea, realmente claro, o sea, la si es que problemática. o sea, hay una norma en la Constitución que te dice que se podría designar las funciones a los GAT, pero no se ha designado. Entonces, Es que cómo se va a ahí, designar si no ahí hubo tiene una pelea muy preparado. grande con el fiscal Pesantes de ese entonces y les dijo, muchas gracias por darnos construyendo, pero ustedes no pueden administrar. Ok, pero regresemos al tema arquitectónico, porque el tema arquitectónico no es un tema Tenía arquitectónico muchas fallas visual. de seguridad. Tenía Volvamos a fallas de ese tema, por seguridad. favor, que es profundo, es importante y es la forma de empezar a entender cómo tiene que construirse una cárcel. O sea, no, o sea, hay aquí un mix de todo, es una En, fanesca, pero la en fanesca la, se come una vez al año. Alexandra, adelante, por favor. Estefanía, todos conocíamos, las altas autoridades conocían las fallas de seguridad de la Roca y por eso esto es público. Durante Joana Pesantes era la ministra de Justicia ahí cuando se dio la evasión de los 18 choneros. Joana Comento bien, soy ignorante del tema, así como la mayoría de los ciudadanos. Nosotros hoy escuchamos el chonero, el no sé cuánto, el ales no sé Bueno, cómo. en ese Tú los entonces conoces. yo te voy a contar bastante bien. Joana Pesantes se encarga del Ministerio de Justicia. De lo que yo sé y conozco, Joana Pesantes no conoce el tema penitenciario. Muy poca gente en Ecuador se ha especializado en el tema penitenciario porque aquí ni siquiera existe una especialidad que se Le cayó diga la responsabilidad sin tener el conocimiento. normal, ajá, normal a la ministra de Justicia. No sé quién habrá sido los directores en ese entonces, pero ella era la ministra de ese entonces. Los choneros eran los 18 hombres más peligrosos del país. Ok. Eh, por eso llegan a hacer la fuga que llegan a hacer. ¿Comandados por quién? Lo que yo sé es que ellos mismos, comandados por Jorge Luis Rasquiña, Alias Rasquiña. Ahí vamos alias haciendo Jorge Luis conexiones González, que nos van alias sumando. Rasquiña, Ok, exactamente. el comando de ellos, aparte de la cárcel, geográficamente y territorialmente en el Ecuador, ¿cuál es la pugna de territorio que ellos tienen? Los choneros específicamente para empezar con ellos primero. En ese momento ellos mandaban en el país. En ese momento, por eso se dice, se fugaron los 18 más peligrosos del país. Pero A las peligrosos involucrados con qué tipo de cosas. sicariatos, narcotráfico, y ellos se sabe que eran el brazo armado de Sinaloa. Les abrían los caminos, les custodiaban, eran el brazo armado, sicariato básicamente, narcotráfico y todo ese tema. No estamos hablando de delitos Jorge comunes. Luis fue luego el líder máximo de los choneros. No estamos hablando de ladrones de poca monta, o sea, se fugar gente que luego, si bien fueron recapturados todos, imaginemos el presupuesto del Estado que le tomó hacer la recaptura de todos. Por una falla, que vuelvo otra vez, vamos a la arquitectura. Una falla que ¿Por ya qué se se escapan? sabía que ¿Cómo se existía. escapan? Una falla que ya se sabía que existía,
les secuestraron, no sé si con la anuencia o no, pero les secuestraron a los guías y se escaparon por la parte de atrás por el río Daule, que es el río que pasa por atrás y que todo mundo, Quiere y decir esa falla entonces, quiere decir que la policía, inteligencia de la policía lo sabía, todo el mundo lo sabía, excepto la mayor interesada, que fue Joana Pesantes, y que luego fue secretaria de la presidencia de Lenín Moreno. Entonces llegamos a ver ese punto de corrupción y de que aquí no ha pasado nada, usted siga, pase, va a ser premiada con la secretaría de la presidencia de Lenín Moreno. Entonces, gente de ese estilo no, ha estado regentando la política criminal y penitenciaria de nuestro país. Luego no nos asustemos de cómo llegamos a este punto, por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces, estamos entrando en un error que se repite incluso en gobiernos actuales, entendiendo que no estamos hablando de política, señores. Estamos Exacto. hablando de que se coloca a personas que no son aptas para el cargo, independientemente de la voluntad que tengan, de la buena intención que tengan. Si es que no son aptas para el cargo, no son aptas para el cargo. Y ahí hay un problema, porque falta descripción de cargo. Es decir, ella entra a manejar justicia, pero el tema de rehabilitación sí colgado por lo que estoy viendo de lo que me estás contando. Queda como que en el Pero aire, ¿no? más que colgado, o sea, una persona que no tiene la visión, o sea, estás a la dirección del ministerio de que va con la política carcelaria, se fugan los 18 más peligrosos del país y no pasa nada. Y no pasa nada, o sea, si se da la fuga de los 18 más peligrosos del país, quiere decir que hay una falla con la inteligencia policial, porque ellos muy bien sabían lo que pasaba, muy bien sabían lo que pasaba, El es obvio, primer punto de quiebre es ese para ti, de históricamente hablando. inflexión, obviamente de inflexión, porque ellos manejaban la criminalidad del país, son mentes y son líderes de bandas penitenciarias. Jorge Luis González Arias Rasquiña, él fue el líder máximo y supremo de toda la criminalidad en el país durante al menos unos 5 o 6 años, o sea, un periodo bastante grande. Él llegó a unir todas las mafias del país, abajo de él estuvieron todos. Lleguemos a darnos cuenta que su asesinato implica la separación de todas las mafias. Ese hombre se fugó. A ver, entonces estamos hablando de José Luis, el jefe de los 18 choneros fugados, que los fugados eran los unos, pero aparte tenía una pirámide de control súper grande, únicamente en la penitenciaría del litoral o en otras penitenciarías. En otras penitenciarías, en el Rodeo, luego ya se empezó a construir la Tacunga, el Turi, o sea, realmente él se le consideró la persona que pudo unir a todas las mafias y esa expansión de mafias, ¿no? Empieza a entrar aquí todo lo que es el narcotráfico y obviamente hay una expansión de mafias criminales muy grandes. Su asesinato significa el fraccionamiento de las bandas delincuenciales. Brevemente, por favor, Alex, ¿cómo muere? Él Recuerda muere cómo muere. asesinato, él logra su prelibertad, él logra su prelibertad de una manera súper cuestionada, con mucha corrupción de por medio, jueces enjuiciados, jueces apresados. Él logra su prelibertad y le asesinan en un mall de Manta. O sea, ejecución por sicariato, venganza de Ejecución bandas. sicariato, y se habla que los mismos líderes de los choneros le matan, le mandan a matar. Es un Entonces hay, por una pelea de posiciones. exactamente, por una regla de poder. Ahora, si estamos entendiendo que tenemos solamente un grupo, que yo sé que no es así, y tú ya me vas a ir explicando, entendemos que arranca con este grupo que va creciendo, ¿verdad? Y que además de ir creciendo, va controlando las calles del Ecuador, ¿ya? Así es, Entonces, si así me voy, es. por ejemplo, a la zona que estamos hablando de la penitenciaría del litoral,
Vamos con la Penitenciaría del Litoral y las zonas del Guayas, provincia del Guayas. ¿Qué zonas, El puerto. qué zonas son las que se pelean y qué otras bandas están involucradas? Porque ahora hay hasta los mamertos por poco. Por favor, explícame, Alex. A ver, todo lo que sean puertos, todo lo que sean puertos marítimos van a ser la salida de la droga, la salida y la entrada, y siempre eso se ha querido captar por el narcotráfico porque por ahí sale la droga, como lo estamos viendo en las incautaciones. O sea, ya es normal aquí 2 toneladas, 4 toneladas en los containers, ¿no? Hasta en los submarinos y hasta en los Exacto. productos. Gerald Prado, el conocido Gerald Prado, alias del Pablo Escobar ecuatoriano, a quien el gobierno de Correa le dejó operar a sus anchas. Hablemos de este hombre, por favor. Cuéntame un poco de este hombre. Gerald Prado fue un hombre que utilizaba el método de las lanchas rápidas. Él era un manaba igual era pescador. Pescador, entonces él no sé cómo empieza su tema, pero con las lanchas rápidas otorgadas las licencias por la Marina ecuatoriana, les daban licencias de pescadores, él sacaba la ¿Licencias droga. solo las otorga la Marina o las puede otorgar también una prefectura o una alcaldía? La única que otorga licencias de pescadores son la Marina. La Eso Armada fue Nacional. un La gran Armada Nacional escándalo. del Ecuador. Así es. Ok. Ok. Plan B tiene ese Esa investigación. investigación. Qué excelente medio que es Entonces, Plan B a propósito, pero bueno, sigamos. sí, Inside Crime también me parece que tiene Total. todo el tema de Gerald Prado. Entonces, él como era pescador, me imagino que él tenía algún contacto con algún cartel de Jalisco Nueva Generación, el Golfo, no te puedo decir porque no he ido Pero me hasta estás ese hablando de carteles. A ver, nosotros en Ecuador hemos oído el cartel de Sinaloa, no hemos oído más carteles. Háblame de los carteles, rápido. También el cartel Jalisco Nueva Generación, cartel Jalisco Nueva Generación que empezó su intromisión en Esmeraldas. ¿Cartel? Jalisco Nueva Generación. Ok, ¿comandado por quién? Mire, él es tiene algunos y me parece que es algo con Che, no sé. O sea, el Sinaloa ya sabemos que era el Chapo y aquí su hombre de confianza, el capitán Telmo algo siempre se me escapa, que estuvo Posiblemente aquí. por seguridad, porque solo decir los nombres ya me imagino el terror que debes tener. Sabemos que incluso saliste del país una buena época por seguridad, pero en todo caso, Alexandra, eso quiere decir que no, a ver, a partir de los choneros empiezan a Telmo haber Castro. distintos carteles, ¿verdad? Que empiezan a gobernar en Claro, distintos. Sinaloa estaba aquí hace mucho tiempo, o sea, por eso se sabe que incluso le quisieron denunciar al presidente y esa persona salió asesinada. Me estás O sea, hablando del caso me estás hablando del caso de Galápagos. no, un abogado se le acerca en Esmeraldas a Correa, a Rafael Correa, Wellington Alcibar me parece, y le dice, yo tengo pruebas de que está aquí Sinaloa. Le entrega una carpeta y ese abogado a la semana le asesina. Estamos hablando del inicio del periodo de Rafael Correa. Arranques, tiempos de angostura. Así es. Entonces ya Sinaloa estaba aquí, cartel de Jalisco Nueva Generación empieza a ingresar aquí y me han dicho que también el cartel del Pacífico. Y también tenemos aquí las FARC, los El cartel del venezolanos, Pacífico, el cartel del ¿perdón? Pacífico, ¿de dónde es el cartel del Pacífico? México. Ok, es decir, tenemos aquí una hegemonía mexicana en el tema narcotráfico, la verdad, a tu Sí, parecer. y también las FARC, y también están los albaneses, la mafia albanesa, ya varios años. En Guayaquil No, también hay. me está sorprendiendo. ¿Qué es esto de la mafia albanesa? Los albaneses están aquí en Guayaquil y uno de sus líderes está en la prisión de la Tacunga. Un Ok. líder que maneja ese cartel desde la Tacunga. Es un líder
grande y él maneja todavía, como tienen acceso en la Tacunga teléfonos. Ok. Y Estamos viendo entonces un parámetro, un mapa. Has mapeado rápidamente qué es lo que pasa dentro de las cárceles, obviamente, sin separar que lo que sucede en las cárceles tiene un daño y un efecto colateral en las calles, porque es el dominio y el control de las calles. Lo que veíamos en los 80, en los 80 me voy a inventar, Nueva York, cuando Giuliani agarró y rompió con todas las mafias a como dé lugar. ¿Tiene? exactamente, por eso se dice que los sicariatos están directamente relacionados con el narcotráfico. El 80% de los asesinados tienen antecedentes penales por narcotráfico y estos asesinatos tienen relación directa con los territorios de venta de droga o por quizás problemas del tema de las mercancías, ¿no? O sea, Claro, pugnas territoriales, hablemos rápidamente de eso. territoriales y quizás, bueno, pugnas territoriales por territorio de drogas, sí también por el tema de las mercaderías, ¿no? O Estamos sea, de las... hablando de entonces microtráfico y estamos hablando contrabando de cualquier cosa que tú te compres, es decir, una camiseta, o sea, todo lo que es mercado informal, ¿verdad? Sí, y, o sea, de la mercancía de droga, de la mercancía de Siempre, droga. O sea, por siempre ejemplo, drogas. yo te di $40,000 de los kilos de drogas, tú te me robaste 20,000, ¿dónde está? Incluso secuestran a las personas y les dejan en garantía por los kilos que te voy a mandar. O sea, es un mundo que no, que a veces nosotros no pensamos que existe, pero existe. O sea, esos, por ejemplo, el suburbio de la playita del Guasmo está completamente Tomado. tomada por el narcotráfico, tomada por la mafia de los lagartos, que empezó siendo liderada por Cubano, que yo te dije que lo trasladé, porque él toda una época Cuéntanos, tuvo... esto me contaste off the record, ahora sí estás on the record. Por favor, cuéntanos un poco de los lagartos y cuéntame del cubano. Bueno, ellos, el cubano, ya va a salir en mi blog, pero es la historia personal, pero cubano fue, ellos fueron una familia delincuencial, 5 hermanos, varones, una mujer, un concuñado, una familia delincuencial que empieza su expansión en la penitenciaría del litoral con microtráfico y extorsiones dentro de la penitenciaría. ¿Tu Ellos nacionalidad era cubana o se hacía llamar el cubano? no sé si a llamar al cubano, no sé por ¿Eh? qué. Él era del Guasmo, él nació en el Guasmo. Ok. Entonces, él era ya el último sobreviviente porque le precedían otros hermanos que uno era ladrón, simplemente decían que él era la mente maestra y él comandó la ciudad de Guayaquil en el tema criminalidad durante muchos años. Sus principales enemigos eran los rusos, pero los rusos creo que ellos metieron como a vender el H. El H es una droga muy dañina que existe sobre todo en las cárceles y en Guayaquil. A ver, Eh, ya me estás hablando de los rusos y yo digo Rusia, Ucrania, no, los rusos, no, que los seas rusos de llamado ruso. alias los rusos, Ok, porque tenían ojitos siempre, siempre, por verdes. favor, amigos ciudadanos, cuidado, de aquí pueden salir que no, que vinieron los rusos y que no, no. También hay una mafia Rusia, de Bueno, Rusia, Rusia. asumo como en todas las cárceles, cuando ya entran estos delincuentes internacionales, empiezan a organizarse, pero no creo que lleguen a tener la magnitud como Y han mucho tenido. ojo. El tema de esto de quitar las visas y de la ciudadanía universal creada por Correa dio pie a eso. O sea, aquí estuvieron delincuentes relacionados con Al Qaeda, Así que fue. fueron, o sea, el tema de quitar las visas dio pie a eso. Entonces, aquí teníamos de todo lugar, o Sea, sea, primer error en política pública, la libre movilidad humana, famosa, ¿verdad? Eso cómo debería de la ser ciudadanía universal, la así. ciudadanía universal, que debería resolverse cómo, porque al final del día ya estamos en el problema, entonces, Poner visas, antecedentes penales, o sea, ese no es un tema de xenofobia, ese es un tema de control migratorio que todo país tiene. ¿y Todo país.
y que lo dejamos de tener por hacernos los buenitos, la verdad. O sea, no creo que fue por hacernos los buenitos, eso tenía una intencionalidad y ya vemos cuál es la intencionalidad. ¿Cuál es esa intencionalidad? Lo que estamos hablando, o sea, lo que estamos hablando, dejar entrar a todo el mundo y ahorita estaban... A ver, pero yo no creo que ningún político con dos dedos de frente piense que van a votar por él de nuevo si es que él está generando esto, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo aquí en las calles, porque independientemente de lo que se decide en la política y lo que haya pasado en Quito y todo, estamos viendo que el tema de inseguridad es algo que el ecuatoriano común, de mi generación al menos, no lo comprende en extensión que lo comprende, por ejemplo, colegas mías colombianas que han vivido violencia más de 50 años, sus familias y viven con esa paranoia y un chip completamente distinto. Para nosotros es relativamente nuevo porque lo hemos querido seguir tapando, todo el tiempo tapando. Alex, yo insisto con el tema de la arquitectura, porque en el tema del diseño de las cárceles, alguna vez tú y yo conversábamos y me decías, a ver, ¿cómo pretenden que no se incendie la cárcel si la especificación es que la pared tiene que ser blindada? Y es más, el dinero estuvo asignado para eso, ¿verdad? El dinero estuvo asignado de acuerdo a esos requisitos internacionales mundiales, pero se pusieron paredes de cartón. ¿Cómo es la realidad de Bueno, las yo, yo, cárceles? yo fui la directora conceptual de la construcción del CRS Turi de Ok, Cuenca. ok, que Ya, también es una ¿no? cárcel que da problemas. Sí, a ver, ese tiene el modelo de los seres, de las prisiones en Barcelona. Ya, Guayaquil y La Tacunga le asignaron, yo no sé por qué, porque aquí existen excelentes arquitectos, pero se las asignaron a colombianos que son cárceles horribles. Para mi percepción son horribles, pero bueno. El CRS Turi es, nosotros en realidad lo construimos de una manera porque solo lo dejamos en diseño, ¿no? No estuvimos en la construcción, dejamos en diseño. Y de ahí construyeron los militares, que eran en ese momento los que Y tenían ahí voy, el diseño no es solamente el dibujito, no, el diseño tiene las especificaciones técnicas, totalmente material, de los la materiales que densidad, tienes que la poner. seguridad, etcétera. Perdón por haber Exactamente, todo repetido. antivandálico, no les vas a poner las ventanas con el aluminio, pero sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque el fiscalizador se gana la plata, el constructor se gana la plata, tú les dices pongan este ancho de cemento y los manes se quitan el cemento, las paredes estaban cuarteadas, yo hablaba con obviamente los presos y me decían, pero si nos acaba de caer ¿cómo se llama? La lámpara, la del corredor. Yo decía, ¿en serio? O sea, qué vergüenza, a mí me daba vergüenza, me dice, o sea, y luego se está filtrando el agua y se le cayó a la señorita que trabaja en las oficinas de abajo. O sea, eso está construida, pero como que si fuera Con babas, con babas. realmente, o sea, se veía que ahí se habían robado la plata, pero como les dio la gana, ¿no? Y a mí, claro, me da vergüenza porque yo fui parte del diseño. Entonces, si se te cae una lámpara, obvio que los presos van a coger y eso lo primero, usar como armas, pues como los chuzos, los cuchillos artesanales, normal. Cogieron y pusieron vidrios en las ventas, vidrios, ¿a quién se le ocurre vidrios? Lo primero que hicieron todo el mundo fue romper los Romperlos. vidrios. O sea, pero es que si tienes dos dedos de frente, no vas a poner vidrios en una cárcel, o sea, tienes que poner el antivandálico, pues es normal, pero es que nosotros les decíamos, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Ah, pero para A ver, robarse sí hay pero el presupuesto sí fue presupuesto. asignado. Es que vamos de nuevo, no hay presupuesto, es el cuento ya No, de día siempre a nos día. decían que no había presupuesto, siempre nos veían y nos decían que no había presupuesto, que había que eliminar las áreas, que este taller de ¿cómo se llama? De este taller laboral no va porque no hay presupuesto, pero nosotros, pero lo primero que necesitamos un taller laboral no va, esta área no va, área verde no va,
o sea, yo salía de ahí cada vez, pero más deprimida, más esta de rehabilitación de drogas no va, porque no hay presupuesto, no hay presupuesto, pero para el tener el edificio de UNASUR de 41 millones, para eso sí hubo presupuesto, Ah, por ¿no? supuesto, con aplausos y todo, que hoy está vacío porque nadie sabe a quién pertenece. Hay un... Pero para rehabilitación no había presupuesto para la, ¿cómo es? Para el centro de salud de las mujeres. O sea, tú como mujer Cuéntame presa, algo, hay un chisme y quiero que deje de a serlo, ver, si que tú me lo puedes cuéntame, aclarar. cuéntame. La provisión de alimentos, ¿cómo es la provisión de alimentos en las cárceles? Eso es otra ¿Quiénes se porquería. llevan esos contratos? A ver, ese chisme tampoco lo puedo corroborar porque algunas gentes dicen que la factoría, así se llama la que provee los alimentos, esa es una de las mayores corruptelas de la historia del país que no se ha dado solución. Porque nosotros tenemos uno de los mayores, o sea, Ecuador tiene uno de los mayores presupuestos por preso por día, Ojo, comparado. parado, alto ahí. ¿Cuántas personas privadas de la libertad tiene el Ecuador hoy en día? De lo que yo sé, 41,000, digamos que 40,000, ¿ya? 40.000. 40,000, Puede ser, tres comidas puede ser una diarias, mini, un poblado y una ciudad. Ya. tres comidas diarias, Tres ¿no? comidas diarias y la empresa, a ver, pero la empresa que provee la alimentación, ¿quién es? La factoría, algo así, factoría. La factoría Igual, se llama, pero tú sabes quién es el proveedor. se sabe porque tú entras a Ah, el la portal super de de compras públicas y compañías lo ves. Claro. y a la super de compañías y vas a saber quién es el gerente y eso, pero no vamos a saber exactamente quién está atrás. Y se firmó con Serrano, con el director nacional de rehabilitación social, eh, Gustavo Peñafiel, O sea, ex miembro del ABC, dicho sea de paso. o sea, en el gobierno, en el ministerio del señor Serrano, del chiquitito, de nuestro ministro pequeñito, se firma este acuerdo con este señor, repíteme el nombre. Peñafiel, y todo el mundo lo sabe porque él cumplió una condena. Que no está mal que todo el mundo pueda reincorporarse, pero yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué tenían tanto interés de firmar eso ese rato Y y con ese un rato, expresidiario, además. ese contrato es o sea, es súper cuestionado. Igual también hay las investigaciones en vistazo. O sea, no me estoy inventando, No, ¿no? no, Esto no, es por eso yo te estoy invitando porque a mí no me gusta divagar y sabemos perfectamente que lo que estamos diciendo pues es un tema demasiado Y este señor responsable. sigue trabajando hasta el día de hoy con un poder muy grande dentro del SNAI. O sea, eso es lo que más me perturba, porque sabemos que la gente que está ahí no está para bien. O sea, la gente que está ahí, no, o sea, eso es lo que más me perturba y también, y esto sabe el director actual, sabe y a mí también me perturba que sepan estas cosas y no hagan absolutamente nada. Ok, una vez que no se está haciendo nada y que estamos viendo que por no hacer nada, Bueno, entonces, sigo con el presupuesto, sigo con el presupuesto, porque el presupuesto de lo que yo sé es, en mi época era $1.50, $1.75. por Y precio diario. hoy creo que son $2.50. Haz las cuentas, vayamos haciendo cuentas porque no estoy segura, pero se subía y se subía y se subía. Y en la época había los ecónomos, que era el mismo señor que hacía, y bueno, yo sabía que había corrupción y todo el mundo sabía, ¿no? Pero los mismos presos cocinaban ahí en las cocinitas de los seres y les daban y les pagaban a los presos $1 diario. Pero algo les significaba en su vida, ¿no? Y bueno, ellos hacían entonces con la subida del economato de 1.50 a 1.75 estaban súper Me estás contentos diciendo porque 2.50, me yo estás, comí.
Pero, 1.50 por día para las 3 comidas. pero si me dices 250, que fue el final, que fue el número final que me dijiste, estamos hablando de 100,000 mensuales. Con eso come bastante Yo comí gente. el del Perdón, me 1.75 salió lo y era una borrega, comida me salió lo así. borrego, ya me estoy contagiando. Disculpen, disculpen, compañeritos. Yo Vamos comí al el del tema de uno setenta y rehabilitación, que es el que más cinco. te hace sufrir. A ti te hace sufrir porque yo te conozco que eres una persona tremendamente sensible y te duele y te molestas como diciendo, por Dios, y te veo Claro. fúrica diciendo, pero sí, con dos dedos de frente, así como acabas de decir. Pero es que a mí me molesta mucho porque yo comí el de 1.75 y los presos estaban tan contentos porque era un plato así, decía, niña, niña, a mí me decía, niña, niña, y hasta los aniñados comen el rancho. Entonces me invitaban y era una cosa así, pero yo decía, yo no me voy a Pues acabar que se esto. puedan alimentar bien, pero ¿cómo consiguen tanto dinero para tener? Entonces Háblame. pasó lo de la factoría, pasó lo de la factoría. Y les Exacto. daban de comer arrocillo, arrocillo. ¿Tú sabes lo que es el arrocillo? Es el alimento de los Colón, pollos. claro. Y no, de los pollos. Decían que el otro día les salía gusanos. Yo sí subí a Balanceado, o sea, Twitter. balanceado. Ahí yo soy ignorante. Balanceado y al otro día salían así gusanos. Me mandaban esas fotos, eran así una sopa asquerosa con un, ¿cómo se llama? Ay, una lechuga ahí. Todos tuvieron problemas de Obvio, gastritis, obvio. Por eran cosas. enfermos, flacos, así. Dios santo, o sea, ni a los Pero animales, agrégale a a eso, los agrégale a animales se les eso. da eso. Y agrégale a eso, que es gente que todavía sigue utilizando drogas. No es que ha sido Obvio. rehabilitada para dejar de ser drogadicta. Gente que quizás sea inocente. O sea, gente es humana, pues es humana. Como Es un, toda cárcel, preso, gente. es un preso, es tu padre, es tu hermano, es... No, y además que ya recibieron sentencia, porque si es que hay que matarlos y pensamos diferente, entonces desaparezcamos las cárceles y volvámonos a un sistema dictatorial, pero por algo se hicieron los derechos humanos, por algo se cree que sí se puede rehabilitar y por algo los países desarrollados, por ejemplo, Holanda, han convertido las cárceles en museos porque ya no hay presos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la Porque los rehabilitación. tratan como Antes humanos. de irme a la rehabilitación, quiero entender cómo es posible que hayamos visto en la última semana un video del que hablamos tú y yo, de un arma que sobrepasa las capacidades de adquisición del guarura más grande privado que puede existir aquí en el Ecuador con todos los permisos. Defíneme el número, el código de esa arma y cómo es posible que salgan videos con amenazas con ese tipo de armamento desde las cárceles. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque es obvio quien la introdujo es un mismo custodio, o sea, era un fusil R15 de este tamaño, doble cargador, que ahí tenía dos cargas, ¿no? O Los sea, fusiles increíble. R15 van a manos de quienes, de acuerdo al Estado, o sea, son compras que se hacen en el gobierno, no es que yo pueda llamar y decir, O sea, de oye, lo que yo supe, son traídas de Estados Unidos, pueden entrar por Perú o Colombia, su precio fluctúa entre los 8.000 o 10.000 en el mercado negro, ¿no? bueno, que siempre es mercado negro, porque aquí está prohibido el porte de armas, pues, ¿no? Normal y más de militares, o sea, nadie va a tener un largo como eso en su sillón, ¿no? Entonces, ¿cómo entra? Es obvio, no, ninguna visita lo va a meter, o sea, tiene que haber entrado No, estamos metiendo un sarcófago, exactamente. exacto. Ninguna visita lo va a meter, eso se sabe que un mismo custodio lo ingresó, las municiones para tener eso, y el señor grabándose como que si fuera un chiste, ¿no? Y Eso es, publicándolo en redes, porque además tienen acceso a redes. Ahora ya lo hemos visto, o están sea, plenamente preocupados. si yo voy a la Tacunga, yo no tengo señal desde la entrada, ni Yo sé, nadie que ahí pase por ahí, tienes inhibidores de señal. nadie que pase por ahí tiene señal. Me sorprendió, y déjame decírtelo, y lo he dicho en redes, me sorprendió como una señora, Lourdes Tibán, entró a una cárcel
se demoró más de 40 minutos sabiendo que no sea tonto, o sea, tontos no somos, sabiendo que ahí no estaba el señor Isa. Todo el mundo sabía dónde estaba el señor Isa porque tenía todo su respaldo. Entró, salió, señores, yo estoy más despeinada que ella, perdónenme, mil disculpas, la señora salió sin despeinarse a dar una rueda de prensa. ¿Por qué unos entran y por qué otros no? ¿Y por qué Jorge Glass dice que es de alta peligrosidad? Pero si Tibán entra y sale como Juan en su casa. Le Explícame. tenían que haber, creo que le tuvieron que haber abierto las puertas porque yo he entrado varias veces a la Tacunga y ahí hay un convoy de policías y de guías, de todo, y realmente Es si te decir, el acercas, propio eso, Estado le abrió la puerta a la señora y le puso alfombra roja para que entre a la cárcel y salga como que fuera reina. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Porque a mí me deja o sea, tremendamente sorprendida. uno como persona normal no puede ni acercarse y hay un combo de vas a ser procesado. Ok, ok, se me cortó. Hay un combo de, me decías, porque se cortó un rato. De policías y guías que están custodiando, porque es una zona de alta seguridad, pues, que no te dejan o sea, yo sé que a una abogada le requisaron y tenía una o dos cajetillas de tabacos y le procesaron por eso. Sí. O sea, claro que es un objeto, claro que es un objeto no permitido, ¿no? Pero si de una abogada saben eso, yo me Ay, por explico favor, cómo ¿qué entran les explico? granadas, No está cómo permitido entró los la señora tabacos. con su convoy. Claro, o sea, por favor, no está permitido un tabaco, pero está permitida tremenda metralleta, por favor. Aquí vamos ¿Y ya cómo entra? Yo he concluyendo. entrado como visita y he entrado como visita y como abogada. A las cárceles de alta seguridad hay tres ¿Sí? filtros. A las pobres señoras en el CDP de Quito, cuando van a hacerle la visita íntima, le hacen registro al desnudo. Al desnudo, las pobres señoras y señores tienen que desnudarse, lo cual está completamente Ilegal, prohibido. ilegal, eso es ilegal. Completamente ilegal, puede llegar a ser hasta violación porque les hacen tacto. Pero ¿y por qué no han protestado por esto? ¿Por qué no lo dicen? Claro que se ha protestado, yo misma he protestado, yo misma he hablado con las autoridades y lo único que te dicen es, ay, sí, qué pena. Pero si tienen ahí las máquinas, hay máquinas, ¿y por qué les tienen que registrar al desnudo? Registrar sin que el perro te haya hecho alarma, porque hay Obvio, o perros sea, si suena antinarcóticos algo, y huele a algo, ya ahí yo sí, he pues, ¿no? visto que todas tienen que coger y desnudarse, incluso cuando están con la regla. Por favor, señores, ¿qué es lo que está pasando? O sea, si el perro te hace una alerta, puede ser que vaya, si es que tú quieres, vayas a hacerte, si es que tú quieres, pero en el CDP de Quito todas tienen que pasar por registro al desnudo, lo cual me parece realmente, y por eso es que ya no quieren ni visitarles. Normal. Además que me imagino que Señoras de la tercera edad. sí, a ver, primero, lo primero que acabamos de concluir con tu entrevista es, uno, están mezclados. Están mezclados buenos, malos, terribles, criminales, asesinos, malditos y además psicópatas. O sea, aquí hay un mix, ¿no? Segundo, no existe institución para rehabilitarlos. Entonces, vamos a eso, porque tú me decías, ¿cómo es posible? Les cuento cómo es por teléfono ya, porque por teléfono nosotros nos sale lo que somos, ¿no? Salvajes. La verdad, decirnos la verdad. Me decía indignada Alexandra por teléfono antes de esta entrevista que no hay personería jurídica para la rehabilitación social. Entonces, El SNAI no tiene personería jurídica. vamos, No vamos, tiene. vamos, vamos por eso, porque ese es de la primera, el primer camino a la solución, además de muchos otros que no crean que es solo un papel. Pero empecemos por ahí. A ver, el Ministerio de Justicia fue eliminado en el 2018. Correcto. Correcto. Entonces, y de ahí se... Con la consigna, perdón que te interrumpa, con la consigna, porque no era una eliminación, era una fusión de ministerios. Entonces, cuando se integraban los unos con los otros, se recogía y doña María Paula Romo, que en ese momento fue la encargada de hacer ese mix, se le pasó por alto el tema de la rehabilitación. ¿Qué fue lo que pasó con las personas que trabajaban en rehabilitación? No, Levantaron no, la o sea, pero, mano. la verdad es que a mí María Paula me parece una persona muy inteligente,
Pero creo que de rehabilitación no sabía mucho o estaba enfocada en algo, pero no, o sea, realmente para mí fue un error totalmente craso de María Paula Romo el haber entregado a las cárceles a la policía. Yo al primer momento dije, esto se va a descontrolar. ¿Por qué? Las, Bueno, porque ya dijiste que es terrible que el perseguido rehabilite, obviamente, sí, pero ¿por qué más? porque todo el mundo sabe la corrupción que hay en la policía. Y porque la policía aquí está muy vinculada con la delincuencia, porque primero es normal que si tú estás trabajando con la delincuencia, o sea, Aprendas de ellos, persiguiendo no al más que delincuente, sepas dónde están, te cómo los ubicas. te infiltres con la delincuencia y crees lazos con la delincuencia. Primero, el policía está en la calle, no puede estar en la cárcel custodiando, menos manejando el Entonces, sistema esto de es una defensa, rehabilitación. no un ataque Y, al sector, a la institución policial. No exacto. puede ser Y más que luego, yo ustedes. no lo digo, lo dicen las estadísticas, Y ellos que el mismos, porque señor no puede ser posible. Para eso no estaban preparados. desde que el señor Edmundo Moncayo coge, no sé si fue el primero, pero desde que este señor coge las cárceles y supuestamente incluso hacen un departamento de inteligencia penitenciaria que no sé para qué existe, porque nunca, absolutamente nunca, o sea, todos, ay, hubo masacre, ya se sabía, pues ya sabía, hasta los mismos familiares de los presos sabían con una semana de anticipación, excepto inteligencia penitenciaria. Bueno, desde que coge este señor Edmundo Moncayo, las cárceles empiezan a darse estas masacres. ¿Por qué? 200 muertos, pero, o sea, también me pregunto, ¿por qué? Si estamos viendo que ya empiezan a ingresar armamento, pero de este calibre, no empieza a ingresar armamento que No, no es cuchillitos, fácil, no, 28, no, 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 no. no, exacto, no. Empieza a ingresar la FAL, empieza a ingresar R-15, fusiles, y aparte de todo, gente que las puede manejar, maniobrar, o sea, estamos viendo altos niveles. Entonces, y aparte no pasa nada. O sea, aquí se van nomás y ninguna instrucción fiscal, nada. 200 muertos con este señor, no pasa nada porque son presos. O sea, Entonces, la ¿qué razón no la está conocemos, pasando? pero Es entonces ya vamos cerrando, Alex, porque entendiendo que el Zoom nos pone tiempo y nosotros no tenemos plata para pagar Así es. más del tiempo. Y vale que también la ciudadanía se vaya poniendo al tanto de que hay mucho más que hablar, pero el tema es que la policía no puede estar al mando de las cárceles. Ellos Principal. tienen otra función. Ok, Ellos tienen otra rehabilitadores función. sociales. ¿Quiénes tienen, cuál es el perfil del rehabilitador social y El cuál es? perfil, A mira, ver, hay ojo, muchos, ojo. Este es el mundo ideal de Alexandra Zumárraga. Pueden haber otros mundos no es ideales. el mío, no Y es por el eso, mío, así lo dice. así es. Mira, existe un organismo técnico de rehabilitación social que ya se crea desde, ya la Constitución desde el 2010, desde el 2008 ya propone este organismo y que tiene mucho sentido porque, a ver, de rehabilitar a una persona no es que yo vengo y me rehabilito, no, o sea, hay ejes de rehabilitación. Tiene que estar, obviamente, educación, salud, porque una persona tiene Psicología, derecho y acceso a eso. Si así solo es, te oportunidades restringe para la poder movilidad, trabajar con las manos, o sea, que se sienten exacto, el útiles. MIES, o sea, porque después se supone que tú sales, no estás a la pena de muerte, tú sales. Tiene que haber trabajo, cultura, deporte, no solo deporte, lo único que hacen ahí son, ¿cómo es? Campeonatos de fútbol. Bueno, sí está bien, pero no es lo único. Y entonces son estos ejes, ¿no? El cultural, el social, salud, ministerio, y el rehabilitador social, ¿quién puede ser? Una trabajadora social, o sea, por ejemplo, cuentan creo que todo el sistema con 7 psicólogos, hace algo así, psiquiatras, Para 40,000 presos. No. Eso psiquiatra, no existía. yo en mi época 17,000 presos, 3 psicólogos, 3 psiquiatras de confianza, tres psiquiatras y Deben aún haber así terminado en el manicomio. Deben haber terminado en el manicomio. hicimos un pabellón psiquiátrico, normal, hay muchas personas con enfermedades mentales graves, normal un pabellón psiquiátrico, hoy no hay, pero
criminólogos aquí hay bastantes. Un Sí. criminólogo necesita saber cuál es tu ficha, quién es, adicto a qué eres, cuál es tu entorno social, dónde, o sea, trabajabas, no trabajabas, tienes habilidades sociales. La vez No, fácil para el Ecuador, Alex. O sea, es mucho, o ¿no? sea, yo creo que el presidente no tiene el asesor de rehabilitación social necesario, no tiene un conocimiento, porque hay pocos profesionales que tienen este enfoque Pero no importa, es como necesario. Vivimos una crisis de seguridad grave en el a país. ver, pero ahí hay Y un no problema. rehabilitación, ese es el último enganche de la justicia. De acuerdo. Viene, te captura y entras a la rehabilitación y esa rehabilitación va a devolverte otra vez a la sociedad. De Entonces, si acuerdo. no hay rehabilitación, te va a devolver, pero peor, No, pues si estás peor. diciendo que tenemos 40,000 presos, olvídalo. Lo que yo te estoy diciendo es, ok, a ver, ya, entendiendo que cada uno viene con sus buenas ideas, como somos todos, porque para opinar somos buenísimos, pero ¿cuál es el modelo a nivel internacional que para ti es más admirable en cuanto a rehabilitación? Porque, a ver, el Ecuador no es que está solo, el Ecuador puede hacer acuerdos No vamos a inventar nada. gubernamentales, interestatales, donde Exactamente. no hay Aquí no vamos a costo. venir a inventar nada porque ya, o sea, podemos inventar muchas cosas. Te decía que hay muchísimas buenas prácticas que podemos tomar de otros países que no sean otra realidad tipo los Países Bajos, ya, sino República Dominicana, Medellín. Son países que tienen excelentes prácticas y con excelentes resultados, ¿sí? Rehabilitación. Más, exactamente, en rehabilitación, tomando en cuenta a los familiares de las personas privadas de libertad y son cosas que hay que hacerlas ya. Pero tengo que enfatizar en esto, la policía no puede estar ya al mando, tiene que dejar al mando de los civiles, porque estamos viendo que la corrupción está avanzando dentro del sistema y que tenemos que abrir los Pues ojos, además tenemos se que abrir vuelven, o sea, los el ojos. rehabilitador se vuelve juez y parte, es terrible, o sea, saber que estuviste en un conflicto en la calle, que lo tuviste que atrabar, que lo corriste, que para poderlo atrapar, pucha, ¿cómo habrá sido todo eso? Exactamente. Y luego te Y sientas y te dicen, lo bueno, que yo ahora te voy a siempre, rehabilitar. yo Imposible. siempre he dicho, la mayor fuerza de una mafia es sus correlaciones con la policía. Mientras más fuerza y allegados tuyos tengas de la policía, mayor es la mafia. Esa fue la fuerza de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Por eso él era tan poderoso por sus conexiones con la misma policía. Eso no Entonces, lo digo yo, eso hay respaldo investigativo sobre eso. Y por eso es que hay que hacer una depuración muy grande en las filas policiales y en las fuerzas esa públicas. depuración, yo creo que no la hacen, no será porque tienen miedo, porque al final del día empezar a depurar es a matar. Estamos hablando como delincuentes que están súper requete armados, o sea, está tan armados hasta Bueno, el día de hoy vi un operativo que fue, me imagino, en esta madrugada, donde cayeron presos 11 integrantes de los Lobos, que fueron aliados alguna vez a Jorge Luis, y un policía en servicio activo que trabaja en la penitenciaría del litoral. a ojo Estamos viendo pruebas. Aguanta, a ojo clínico, ya que me acabas de hablar de los lobos, o sea, me estás hablando de todo un mundo, ¿ya? Que además los conoces, no te voy a decir entrañablemente porque no son tus amigos, te diría que eso sería como decirte que eres delincuente, pero entiendes, has trabajado toda tu vida por tratar de entender ese lado, el por qué, de dónde vienen y hacia dónde van. Así es. Así. Ojo de buen cubero. ¿Cuántas pandillas tiene el Ecuador? No podemos, tendríamos que hacer una diferenciación entre pandillas y ya mafia o Y crimen organizaciones organizado, claro. delincuenciales. Organizaciones delincuenciales. Te puedo nombrar, a ver, los choneros, los tiguerones, los lobos, otros A ver, antes de eso, a ver, me estás diciendo la una, por favor, dime la pandilla o la estructura y la ciudad donde operan. Mira, esto justamente estábamos haciendo con GK, es un mapeo de todas las
las bandas delincuenciales que existen y es bastante, bastante difícil hacerlo porque han crecido y este es un crecimiento desde los últimos años. O sea, Ok, por ejemplo, te estoy diciendo, los choneros es Manabí y Guayas, ok. Tiguerones, Esmeraldas, Lobos se han expandido muchísimo aquí en Quito, Manabí, Guayas también, pero es un proceso de constante ampliación, ¿no? Claro, De es constante, geométrico, el crecimiento no por es eso aritmético, están es en geométrico. pugna. Por Exacto. eso están en constante pugna de querer unos pelearse con los otros. Esa es la pugna, ¿no? Y la pugna es por territorio fuera de las cárceles, así de sencillo, nada más. Exactamente. Es eso. Y dentro también por la pugna de los pabellones, de control de pabellones. Por eso vemos estas masacres, ¿no? Yo quiero tomarme este pabellón. Un pabellón al día puede ser, puede significar $8,000. Un pabellón de 600 personas. Eso ¿Cómo quiere 8 mil decir, dólares? te cobran el ingreso, te cobran la comida, te cobran la droga, extorsiones, si eres nuevo. Eso es el tener el poder de un pabellón de más o menos 600 personas que es la penitenciaría del litoral. Ese es el poder de la mafia, el poder de un líder dentro de una penitenciaría. Entonces, tú coger y mover a un líder significa la muerte. Por eso muchas veces a los directores de las penitenciarías les matan, porque tú pides un traslado de para otra ciudad y para ti te significa la muerte. Entonces, este también es un trabajo que no muchas personas quieren o se atreven a hacerlos por el peligro que implica. La pregunta que tú decías, ¿cómo una persona tiene vocación? Pues es querer a tu trabajo y no dejarte corromper por esto, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, toma esta platita. Si tú coges esa platita, te vuelves el empleado de esa mafia, el empleado de esa mafia, Pero ¿no? además de eso, no Entonces, dejarte afectar emocionalmente, Alex, y por eso yo, emocionalmente, la salud mental, es como decías, tú tuviste que irte del país, sí, tuve que irme por peligro y por salud mental, porque luego esto te llega a afectar tu salud mental. Entonces, yo me imagino cómo estarán esos funcionarios después de haber visto esas masacres. y ahora, ¿Cómo? ¿te sientes segura o no te sientes segura? No, no me siento segura, pero yo creo que tampoco me sentiría bien sin hablar porque esto tiene que escuchar el país, esto tiene que, siempre me ha interesado el bienestar del sistema penitenciario, siempre he sentido una afinidad con, todo el mundo me pregunta, ¿tienes presos, familiares presos? No, no tengo familiares presos, es una afinidad que sentí en mi Es adolescencia, humanidad. puedo decir. Sentí en mi adolescencia la primera vez que visité el penal García Moreno, me sentí muy triste porque vi que las únicas personas que llegaban a la cárcel eran pobres, que la política criminal aquí no se aplica bien. En realidad hay muchos delitos de corrupción que no están siendo tomados en cuenta. A la cárcel aquí es para el de poncho, como dice, ¿no? Para las personas que no tienen una defensa, una buena defensa. Y he visto personas sentenciadas a 5 años por un celular. Delitos de pobreza. Claro. Delitos de pobreza. De Y pobreza, aquí Alejandra Vicuña no, sentenciada, ni siquiera pisó una cárcel. O sea, son no, pues cosas que tú no te puedes imaginar y dices, o sea, realmente no aquí fue, sí hay ayer por teléfono, antes de armar esta, conversábamos por teléfono y me decías, olvídate, en Ecuador no necesitas algo como en Colombia, que es la catedral, porque es que se van nomás, o sea, salen libres, están libres. Entonces, en el sistema de justicia ya no nos meteremos, porque para eso yo quiero volverte a invitar y comprometerte, Alexandra, entendiendo que tú conoces a muchos constitucionalistas que tienen conocimiento sobre esto, porque constitucionalistas les encanta hablar es mucho de otra política, cosa. política, política, pero bueno, hay algunos que sí pueden enfocarse en esto, porque también hay los otros, hay esos abogados que viven para trabajar para el delincuente y son muchos, ¿no? En eso tenemos que reconocer. Defender a la criminalidad y estar en las puertas donde están todas las fiscalías esperando a quién Donde agarran. hay bastante plata. Claro, a ver a quién agarran, eso se ve, eso es notorio
Y aquí también nos hacemos los ciegos con eso. Esto también es un papel urgente, que ya no sé de quién es, porque ahora sí, yo no sé si es que es papel del presidente, de la asamblea, de quién será. Tú dime, Alex. Claro, exactamente, eso digo, ahora se ha puesto de moda eh, defender al corrupto, porque como hay tanta corrupción, entonces ahora sí tienes que ser experto en que yo te hago los informes de la Contraloría, no, ¿cómo es? De la defensa de la Contraloría, y lo ni sé qué, y Sí, esto es una vi podredumbre. un anuncio. ¿Cómo es esto de que el anuncio de hacemos informes favorables de Contraloría? Yo, a ver. No, ya basta, ya basta. Y esa gente con informes de responsabilidad penal de la Contraloría paseándose por ahí como que si nada, no, y esa gente sí debería estar en la cárcel, esa gente sí, porque le ha hecho un daño enorme al país, le ha hecho daño enorme al país, y la gente ahí, tú te das cuenta, hay totalmente criminalizados, gente realmente pobre, o sea, porque tú te vas a una cárcel, visitas un pabellón y tú, ves, tú dices, No, esa no, gente ya, o sea, ¿dónde habrá nacido? ¿Quién, hijo de quién habrá sido? O sea, no estoy justificando realmente, porque no sabemos la tan persona no es solamente su cometido. persona, es su origen, es su realidad, es sus vulnerabilidades. Tampoco Exactamente, no, no sé cómo habrá cometido, pero se ve que realmente esa persona, o sea, yo les pregunto, yo sé de casos porque yo lo sé, mi fuente no es policial, no, mi fuente no es un libro, yo lo sé, yo he vivido las calles, he visto, y he visto unos casos que tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? No es que me han mentido, yo los he visto esos casos, y simplemente no ha tenido una buena defensa, y ahí se está clavando los 5 años porque nadie le va a ayudar, nadie, no tienen familia, no tienen nada absolutamente en su vida. cerrando esta Eso es lo que te entrevista, puedo quiero decir. cerrar esta entrevista comprometiéndote para seguir hablando porque quedan muchos otros temas. El tema del narcotráfico, ya profundizar un poquito más. Hemos hablado un poco del mapa, de qué es lo que tenemos como ciudadanos, que no sé si es que la palabra es enfrentar. Tenemos que asumir esta realidad Asume, para ver, así es. para ver y entender que el tema de la rehabilitación no es un tema debatible en Twitter de que se mueran allá, que se frieguen. No, 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 no. Ahí dentro de esas cárceles hay personas que no tienen sentencia todavía, que están con juicios de alimentos. En un momento dado, como tú dices, se decía que eran cárceles de alta peligrosidad, pero por la cantidad, si estamos hablando de 40,000, es imposible que los tengamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Separados, Clasificados, clasificados. clasificados, de tal manera que puedan tener una rehabilitación distinta. Yo quiero agradecerte infinitamente por haber sido tan abierta, porque has guardado mucho, 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 te has cuidado mucho en tus palabras siempre. Te felicito, eres una persona a la que admiro, pero no quiero irme sin darte la oportunidad de darles no un mensaje a los PPLs, personas privadas de la libertad, un mensaje a los ciudadanos para ver qué podemos hacer desde la ciudadanía para que esto cambie en Ecuador y tal vez en los países de Latinoamérica que se está replicando. Muchas gracias, Esther, por esta oportunidad. A la ciudadanía decirles que las personas privadas de libertad no son solo el monstruo que pensamos, hay un enjambre de personas, son personalidades distintas y nadie está libre de esta experiencia, quizás por la negligencia de nuestra justicia, quizás porque salgamos de algún día y atropellemos a alguien, nadie está libre, no seamos tan juzgadores, nuestra misión no es esa, nuestra misión es procurar una ciudadanía, una sociedad más justa, más, incluso más Consciente, consecuente. consciente más piadosa, porque sabemos que un día puede pasar cualquier cosa y estemos más cerca de esa experiencia, algún primo, algún familiar, y no podemos ser tan indolentes, no podemos ser tan indolentes. Yo he visto gente que se le ha entregado un ataúd de una persona completamente desmembrada. Entonces, esas cosas Dios quiera no vuelva a pasar y sepamos que la rehabilitación social está completamente ligada a nuestra seguridad. Es decir, Entonces, si no, dirías tú, ¿se necesita un ministerio de rehabilitación social?
Se necesita un Ministerio de Justicia ya. Sea algún asesor presidencial, sea alguien cercano al presidente Que está tenga orientado a las esto. características de ese ministro. No me vayas a poner, por favor, gente de antiguos gobiernos. Ningún nombre, porque esto no existe, sino un Ministerio de Justicia con la visión de rehabilitación social y derechos humanos. Y por favor, la policía afuera de las cárceles, la policía tiene la misión de capturar y prevenir los delitos, que es lo que dice la Constitución. No más funciones, no carga más funciones a la policía y a la ciudadanía, que no nos acordemos solo de las cárceles cuando hay una masacre. Y acordémonos algo, de los dos grupos que acabas de hablar, a los dos grupos se les dio la facultad de votar. Y eso no era posible, no, o sea, no es posible. Eso eso es inaudito. ¿Por qué? Por capitalizar votos. Incluso las cajas de sufragio, ¿ya? Para sufragar, entran antes, donde los presos votan primero. Es que es que los no sentenciados, ellos no han perdido los derechos, ellos no han perdido los derechos. Te creo, porque Es así. te voy a creer porque a mí me ha Son indignado. de los no sentenciados, son los no sentenciados Ya. porque ellos todavía están en goce de sus derechos civiles de elegir. Claro, todavía no tienen sentencia, están cumpliendo Claro, no, los presos no, o sea, los sentenciados no. Ya, pero la policía sí, Y las Fuerzas Armadas también. y las fuerzas armadas también. Así que ahí un consejito, no metan a la fuerza pública, a la gente que cuida el orden y la soberanía nacional, a participar en política. Eso debería ser algo que tendríamos que aprender. Alexandra, muchísimas gracias. Ha sido realmente un proceso de aprendizaje interesante y la segunda entrevista va, porque hay mucho más de lo que tenemos que hablar. Ahí hablaremos entre las próximas horas para ver qué otros invitados o qué otras ideas tenemos, pero hay que ponerlas sobre la mesa. Un abrazo enorme. Igual. Un buen día para todos. Gracias. Chao, chao.